La primera ley de la termodinámica relaciona el trabajo y el calor transferido intercambiado en un sistema a través de una nueva variable termodinámica, la energía interna. Dicha energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Primera ley de la termodinámica en sistemas abiertos. En el diseño de sistemas automáticos de control es necesario tener presente que el objetivo es controlar una o varias variables de salida, y que la diferencia entre el valor real y el valor deseado para cada una de las variables de salida del sistema de control ha de ser la menos posible. Régimen permanente. Se estudia la parte de la respuesta de un sistema una vez finalizado el régimen transitorio. Dicha parte se conoce como régimen permanente o estacionario. Se define una serie de coeficiente que permite caracterizar dicho régimen. Régimen transitorio. Un sistema que se encuentra en un estado transitorio en el momento de una medición. En el caso de permeabilidad en muestras de núcleos, se utilizan dos técnicas de presión transitorias. En el método de cada depresión, la muestra se encuentra a presión atmosférica, ya sea en una cámara abajo una de la muestra se registra y se analiza mediante técnicas similares. Volumen de control. Es una región elegida apropiadamente en el espacio. Generalmente encierra el N dispositivo que tiene que ver con flujo másico, como un compresor, turbina o tobera. El flujo por estos dispositivos se estudia mejor si se selecciona la región dentro del dispositivo como el volumen de control. Conservación de masa en un volumen de control en estado estable. Durante un proceso de estado estable la cantidad de masa dentro del volumen de control no cambia con el tiempo. Consecuentemente el principio de conservación de masa requiere que la cantidad total de masa que entra a un volumen de control sea igual a la cantidad de masa que sale de un volumen de control. Segunda ley de la termodinámica. Introducción. La energía es una propiedad conservada y no se sabe de ningún proceso que viole la primera ley de la termodinámica. Por lo tanto, es razonable concluir que para que ocurra, un proceso debe satisfacer la primera ley. Proceso reversible e irreversible. Un proceso reversible se define como un proceso que se puede invertir sin dejar ningún rastro en los alrededores. Los procesos que no son reversibles se denominan irreversibles. Los factores que causan que un proceso sea irreversible se llaman irreversibles, las cuales son la fricción libre, el mezclado de dos fluidos, la transferencia de calor a través de una diferencia de temperatura finita, la resistencia eléctrica, la deformación inelástica de sólidos y las reacciones químicas. Se debe señalar que sea posible volver un sistema a su estado original siguiendo un proceso, sin importar si este es reversible o irreversible. Pero para procesos irreversibles los alrededores normalmente hacen algún trabajo sobre el sistema, por lo tanto, no vuelven a su estado original. Depósitos de calor y trabajo. Los depósitos de energía térmica suelen denominarse depósitos de calor porque proveen o absorben energía en forma de calor. El trabajo mecánico que realiza la flecha mostrada se convierte primero en la energía interna del agua, energía que puede entonces salir del agua como calor. Principios de Carnot. Se pueden obtener valiosas conclusiones a partir de estos enunciados. Dos de estos son sobre la eficiencia térmica de máquinas reversibles e irreversibles, es decir, reales, y se conocen como principio de Carnot, los cuales se expresan como 1. La eficiencia de una máquina térmica irreversible es siempre menor que la eficiencia de una máquina reversible que opera entre los mismos dos depósitos. 2. Las eficiencias de las máquinas térmicas reversibles que operan entre los mismos dos depósitos son las mismas. La eficiencia de una máquina de Carnot, o de cualquier máquina térmica reversibles, se convierte en. En esta relación se denomina eficiencia de Carnot, porque la máquina térmica de Carnot es la máquina reversible mejor conocida. Todas las máquinas térmicas irreversibles, es decir, reales, que operan entre estos límites de temperatura, T y TH, tienen eficiencias menores. Las eficiencias térmicas de las máquinas térmicas reales irreversibles que operan entre los mismos límites de temperatura se comparan. Máquina térmica irreversibles. Máquina térmica reversible. Máquina térmica imposible. Desigualdad de Clausius. La segunda ley de la termodinámica conduce frecuentemente a expresiones que involucran desigualdades. Por ejemplo,
Una máquina térmica irreversible, es decir, real, es menos eficaz que otra reversible que opera entre los mismos dos depósitos de energía térmica. Otra desigualdad importante que tiene mayores consecuencias en la termodinámica es la desigualdad de Clausius. Se usa para indicar que la integración será realizada durante el ciclo entero. Puede considerarse como la suma de todas estas cantidades diferenciales de transferencia de calor dividida entre la temperatura en la frontera. Entropía. Clausius comprendió en 1865 que él había descubierto una nueva propiedad termodinámica y decidió nombrarla entropía, la cual está designada por y definida como. La entropía es una propiedad extensiva de un sistema, mientras que la entropía por unidad de masa es una propiedad intensiva y tiene la unidad kJ/kg. El cambio de entropía entre dos estados específicos es el mismo si el proceso es irreversible o reversible. Principio de aumento de entropía. Considere un ciclo conformado por dos procesos, el proceso 1 a 2 que es arbitrario, reversible o irreversible, y el 2 a 1, el cual es internamente reversibles. La ausencia de cualquier transferencia de calor, el cambio de entropía solamente se debe a las irreversibilidades y su efecto es siempre incrementar la entropía. El principio de incremento de entropía no implica que la de un sistema no pueda disminuir. El cambio de entropía de un sistema de ser negativo durante un proceso. El cambio de entropía de un sistema puede ser negativo, pero la generación de entropía no. El principio de incremento de entropía puede resumirse como sigue. Proceso irreversible. Proceso reversible. Proceso imposible. Esta relación sirve como un criterio decisivo si un proceso es reversible, irreversible o imposible. Dicta que la entropía de un sistema aislado aumenta hasta que su entropía alcanza un valor mxn. Se dice que el sistema ha alcanzado un estado de equilibrio porque el principio de incremento de entropía en ese punto prohíbe al sistema sufrir cualquier cambio de estado que produzca una disminución en la entropía. Conclusión. La primera ley de la termodinámica nos ayuda a entender el cambio de la energía interna de un sistema, es igual al calor neto que se le transfiere, más el trabajo neto que se hace sobre él. Como la primera ley de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda ley de la termodinámica nos enseña que, no es posible que el calor fluya desde un cuerpo frío hacia un cuerpo más caliente, sin necesidad de producir ningún trabajo que genere este flujo. La energía no fluye espontáneamente desde un objeto a baja temperatura, hacia otro objeto a más alta temperatura. She's waiting for love.